Bueno, presidente y compañeros y compañeras, este es un proyecto que viene del Ejecutivo, que fue aprobado creo que ayer o anteayer en diputados y realmente tiene buenas definiciones. Les quiero decir, hace toda una definición de lo que es mascarilla higiénica y esta es la parte importante, incluso científicamente les diré, donde dice que es un lugar abierto, para que todos sepamos también, es todo espacio físico que no está cubierto por un techo o cerrado entre dos o más paredes. O sea, una galería o un quincho, señores, si tiene un techo, yo les recomiendo que sea aire libre, cuidándose del dengue, por supuesto, por la nube de aerosoles, que es la principal vía de contagio del COVID. Alguna vez la OMS va a pedir perdón por lo que está haciendo y no reconoce esta vía de contagio como la principal. Define lo que es lugares cerrados, lugares públicos de acceso, lo que ya sabemos, de propiedad municipal o del Estado, lugares privados de uso público, el agente responsable, la aglomeración y el uso obligatorio de mascarillas, que dice esto, en todos los lugares cerrados, sean públicos o privados de uso público, en los lugares abiertos, sean estos públicos o privados, en los que es imposible mantener la distancia mínima de 2 metros, en los lugares abiertos, sean estos públicos o privados de uso público, cuando exista el riesgo de que se produzcan aglomeraciones o cuando la autoridad de salud pública determine previamente que la actividad existe riesgo de contagio de enfermedad, que es más o menos lo que ocurrió con lo de Caacupé. Es un espacio abierto, pero había un riesgo en las unidades de transporte. Y acá quiero referirme, porque si no se dice cualquier cosa y no se lee. ¿Cuáles son las excepciones? Obviamente, las personas que tienen contraindicados por motivos de salud, ¿verdad? O personas con alguna discapacidad en la vivienda, cuando se encuentren personas de un mismo núcleo familiar. Aclaro que el núcleo familiar para el COVID es quienes conviven. Tu mamá, si no convive contigo no es núcleo familiar, pero de todos modos se hace la definición acá. En los vehículos de transporte particular o de uso privado, cuando se encuentren circulando con personas de un mismo núcleo familiar. Excepciones estamos hablando, porque después preguntan, ¿y si yo me voy con mi familia? Y no, estás dentro de las excepciones, estás dentro de tu burbuja y estás en tu coche. Cuando se realizan actividades que por la propia naturaleza resulten incompatibles con el uso de mascarilla con arreglo a los protocolos. Y entonces hace una definición muy buena que para mí por lo menos traduce desde el punto de vista médico el gran riesgo que se corre de contagio, no solamente cuando no se puede cumplir la distancia de 2 metros, sino que sobre todo en ambientes cerrados, ya sean públicos o privados. Establecen las sanciones que va desde trabajo comunitario de 30 días, multa de 5 a 200 jornales mínimos, cierre temporal en el caso de los locales, y cierre permanente cuando hay reincidencia. Establece un procedimiento, y esto hasta donde yo seguí la sesión de diputados y también estuve preguntando qué es lo que hace la policía. La policía deberá actuar de oficio ante denuncia, se constituye en el lugar. Atiendan esta parte. Labra un acta, identifica al agente responsable o al propietario u ocupante o a las personas infractoras. En el plazo de 24 horas, remite el acta y todas las evidencias que podrían haber incautado al juez penal de la adolescencia competente. Este fue un acuerdo que el Ejecutivo, en conversación con el Poder Judicial, determinaron que esta sea la instancia y tienen un sistema de turno. Ahora, ahí hay una cuestión de 72 horas donde vos te vas, obviamente, y te haces el descargo y te imponen o no una sanción. O sea, la policía, aclaro, solamente labra acta. También dice quiénes son las autoridades de aplicación y obviamente entra ahí las municipalidades, que ya es hora de sentir la presencia de las municipalidades, ¿verdad? En el inciso A y B, que se refiere, discúlpenme, a lugares... a ver un poco, estoy leyendo directamente de acá de la... Así, cuando es todo que ver con aglomeraciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso por supuesto se labra acta, etcétera, etcétera. Interviene ahí cuando es el transporte público, es Dinatran, ¿verdad? Y en el caso de locales privados de acceso público,
son las municipalidades, ¿verdad? Y voy a reiterar, la Policía Nacional controlará el cumplimiento en los lugares públicos y privados y una vez constatada la infracción comunicará al juez penal de la adolescencia competente. Intervención. En caso que la infracción ocurra en lugares privados de uso público y los agentes de los mismos se opongan a la intervención, se requerirá una orden de allanamiento del juez penal de adolescencia competente. No es que la policía puede entrar nomás así como si nada a multar o hacer esto o aquello. O sea, establece un procedimiento, se establece el sistema de turnos del juzgado ahí penal. Como les dije, hay un acuerdo aparentemente con el Poder Judicial porque luego habla de la rotación y la aplicación de las sanciones. Y están también, por supuesto, los parámetros, ¿verdad? Los jueces penales de la adolescencia o el viceministerio, en el caso de la DINATRAN, tendrán en consideración las siguientes circunstancias a fin de determinar la gravedad de las sanciones. La cantidad de personas que se vieron expuestas por el comportamiento del infractor, el comportamiento de él o los supuestos infractores, si los infractores presentaban síntomas de COVID, señores, hay fiestas de COVID, lastimosamente copiamos lo malo del primer mundo. Si se constató posteriormente que él o los infractores eran portadores de COVID, la misma cosa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. La provisión de mascarillas a grupos de situación de vulnerabilidad. La Secretaría de Emergencia dispondrá de los fondos transferidos en virtud de la ley que declara de emergencia y podrá entregar las mascarillas. Esta es una cuestión para la gente que dice, yo no puedo comprar una mascarilla. También al inicio hace una definición de mascarilla, que no es la quirúrgica, que puede ser de tela, que esto, aquello, hace todo esto. Y el destino de las multas a la Tesorería General y es para la emergencia sanitaria declarada por COVID. Presidente, más allá de que podamos discutir un montón de cosas, esta es la vacuna. Esta es la vacuna somos nosotros, las vacunas son las mascarillas. Si en este minuto el 80% de la población usáramos mascarillas en ambientes, ¿cómo se llama?, donde no podemos mantener la distancia, pero sobre todo en ambientes cerrados, en 3 a 4 semanas contenemos este pico. Así de sencillo es. Y bueno, esa es, y yo pido la aprobación, como ya viene de diputados. Ustedes saben que estamos en una situación crítica y tenemos que dar más herramientas para que esta medida, que es la más importante, reitero, con el lavado de manos, con el distanciamiento, es la más importante. Es la vacuna en este momento, la mascarilla. Muchas gracias, presidente.